Hola, hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de séptimo básico? Para el siguiente video les voy a explicar cómo resolver porcentajes. Bien, el porcentaje podemos hablar con muchas ciertas representaciones de la vida cotidiana, por ejemplo la carga de un celular, que es lo más común que tenemos, ¿cierto? Que cuando está completa la carga tenemos un 100% y obviamente cuando menor es la cifra es cuando ya está a punto de apagarse, ¿cierto? Siempre ese miedo de que el celular cuando llega a un 1%, cuando llega esa alarma de que tienes que conectar el cargador, bien. Entonces con esta representación podemos entender desde ya de que cuando hablamos de porcentajes, cuando hablamos de un todo, podemos hablar de un 100%. ¿Ya? Y obviamente cuando ya no hay nada respecto a porcentaje estamos hablando de un 0%. Bien, hay muchas maneras de explicar el porcentaje, generalmente se utiliza la representación gráfica. Ya en este caso, dice en el siguiente dibujo, se puede observar un total de 100 cuadros, de los cuales 35 están pintados grises. Ya esto es como un típico cierto ejemplo de fracciones cuando se veían años anteriores. Ya en este caso se está analizando también como razón. Ya y ustedes como ven aquí abajo a la derecha hay muchas representaciones que me van a dar lo mismo en el sentido del porcentaje. Ya en este caso partimos desde un ejemplo con razones. Ya recordemos que la razón es simplemente una comparación entre dos cifras. Y en este caso, en este ejemplo, nos está dando una comparación de los cuadritos grises respecto al total. Ya los cuadritos grises que están pintados serían 35 y el total serían 100. Es decir, 35 es a 100. Bien, ahora, ¿cómo yo lo transformo a porcentaje? En el caso de las razones y en este caso de las fracciones, y después nos vamos a dar cuenta de la transformación a decimal, ya es súper sencillo en el sentido de que cuando tú tienes una comparación respecto al total, respecto al 100%, tú simplemente tienes que anotar la misma cifra que te dan un inicio, que es la otra que no es la del 100, y simplemente le colocas obviamente el símbolo de porcentaje al lado. Por ejemplo, si esto fuera como fracción ordenado de forma vertical, lógicamente sería 35 sobre 100 o 35 cienavos. Y es tan simple como que anotemos la misma cifra que está en el numerador, que es un 35, y le agregamos el símbolo de porcentaje. Listo. Eso quiere decir de que 35 cienavos es lo mismo que 35%. Ya solo por el hecho, porque está comparado en base al total, que es un 100. ¿Ya? Después nos vamos a dar cuenta que obviamente esta relación, que es la base, lo fundamental, obviamente lo vamos a relacionar a través de algo que se llama el método de proporcionalidad directa. Bien, como les decía, acá hay cuatro maneras de representar un porcentaje a través de la razón, que sería 3 es a 100 en este ejemplo. En este ejemplo de acá, ¿cierto? Que sería 3 es a 100. Tenemos el caso de la fracción, que sería 3 sobre 100 o 3 cienavos. El porcentaje, como les decía, es que simplemente anotar el numerador y le colocamos el símbolo porcentaje, 3%, y el decimal sería un 0,03. Ya, ahora, ¿cómo encuentro este decimal? Sería tan fácil, ¿cierto?, como dividir 3 en 100. Ya, si yo hago esta división me voy a dar cuenta que, bueno, 3 no se puede dividir en 100, 100 no cabe en el 3, entonces yo tengo que añadir ceros, hasta que obviamente pueda multiplicar una cifra que me dé la del dividendo. En este caso añado dos ceros, pero en consecuencia en el cociente tengo que añadir un 0, el 0, es decir, los dos ceros que añadí en el dividendo. Y ahora sí, 3 por 100 me resultaría 300, es decir, en el cociente ubico un 3 y le resto los 300 correspondientes y me da 0 y termino esta división. ¿Se fijan? De ahí nace el 0,03. Ahora, yo visualmente puedo transformar esto de forma directa, considerando que obviamente 3 sobre 100 me va a dar un número muy menor que 1, ya porque es una fracción propia, donde el numerador es menor que el denominador. Y simplemente yo debo considerar que cuando lo transformo a decimal, si es que es una fracción propia, siempre va a ser un 0, algo, ya va a ser un 0, algo que debe ser utilizado o ocupado por dos cifras siempre a la derecha de la coma. Por ejemplo, en el caso de que vimos acá del 35%, ya sería un 0,35. Como es un porcentaje de dos cifras, yo ubico al tiro, ¿cierto?, en el decimal después de la coma ese 35 porque son dos cifras las que debo utilizar. En el caso de que sea una fracción propia, porque en el caso de que sea una fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador, por ejemplo acá abajo lo voy a notar, supongamos que tenemos 275 sobre 100. En este caso, lógicamente me va a dar un número mayor que 1, que sería en este caso 2,75. ¿Ya? Entonces, dos ceros en el denominador, ya, en el fondo es como que yo anotara la misma cifra y esos dos ceros que
que forman parte de la división por 100, es como si yo moviera la coma del final del número 2 espacios hacia la izquierda. ¿Ya? 2 ceros, 2 espacios que se mueven a la izquierda de la coma. Veámoslo, a ver, voy a dejar algo en blanco aquí. Supongamos que borremos esto. Tú tienes un 43 sobre 100. Ya que esto es un 43%, ¿cierto? Y en decimal sería simplemente anotar la cifra 43 y tú tienes que mover la coma pensando que está aquí al final, ¿cierto? Tenemos que moverla 2 espacios hacia la izquierda porque tenemos 2 ceros ya en este 100 que se está dividiendo en el denominador. Entonces muevo 1, 2 y la coma estaría aquí. Pero obviamente no puede quedar la cifra, 43. Es por eso que yo completo con un 0. Y ahí nace el 0,43. ¿Ya? Si yo te hablo entonces, por ejemplo, de un 5 sobre 100, que sería un 5%, ¿ya? Yo anoto el 5 acá, ¿cierto? Y tengo que mover la coma 2 espacios de derecha a izquierda. Entonces, 1, 2 y la coma iría aquí. Pero obviamente yo tengo que completar con los ceros correspondientes. Un 0 aquí y un 0 acá. ¿Ya? Ahí nace entonces el 0,05 y es por eso que yo le hablaba de que siempre se deben ocupar 2 cifras después de la coma, los décimos y los centésimos. ¿Ya? Y en el caso que fuera una fracción impropia, por ejemplo 145 sobre 100, yo sé que esto es un 145%, ¿ya? Y simplemente anoto la misma cifra 145 y muevo la coma que estaría al final del número 2 espacios a la izquierda porque hay 2 ceros en el que forman parte del 100 en el denominador. Entonces 1, 2 y la coma queda ahí, 1,45. Ya, esa es la transformación más fácil en vez de realizar obviamente la división propia que el algoritmo de la división. Bien, este es el fundamento obviamente, la explicación base del porcentaje. ¿Ya? Y ahora vamos con un ejemplo. ¿Ya? Yo tengo un 11% que como fracción sería 11 sobre 100, como decimal, como ya lo vimos, sería entonces 0,11 y como razón 11 es a 100. Ahora tenemos el ejercicio A, donde tenemos el decimal 0,07. ¿Ya? Yo puedo decir entonces que el porcentaje sería un 7%, que la fracción sería 7 sobre 100 y que la razón sería simplemente 7 es a 100. ¿Ya? Respetando lógicamente lo que explicamos anteriormente. ¿Ya? Que 7 dividido en 100 te da 0,07 y que lógicamente como fracción a porcentaje es simplemente anotar la cifra del numerador y le añadimos el símbolo de porcentaje. Bien, ahora vamos con el cálculo de porcentaje con fracciones. Ya recordemos que vamos a analizar el método a través de fracciones de decimales y también el método de proporcionalidad directa en la resolución de problemas. Bien, el 25% de 350, esto significa de que tú transformas el porcentaje en fracción, que sería 25 sobre 100, porque es un 25%, y lo multiplicamos por 350. Aquí recordemos que yo tengo la facultad de eliminar ceros. Ya, si yo elimino un 0 en el numerador, también tengo que eliminar un 0 en el denominador. Entonces aquí podemos aprovechar de eliminar ceros porque estamos trabajando con multiplicaciones solo por ese hecho. ¿Ya? Solo cuando son multiplicaciones o divisiones puedo eliminar ceros de esta manera. ¿Ya? En este caso elimino el 0 del numerador con el del denominador y esto me resulta en 25 por 35 sobre 10. ¿Ya? Si yo calculo esto, me va a resultar 875 en el numerador y 10 en el denominador. Si realizo esta división me va a resultar que va a ser 87,5. Es decir, el 25% de 350 es 87,5. ¿De qué otra manera lo puedo comprobar? Recordemos que el 25% es una cuarta parte del 100%. Entonces, bastaría con simplemente dividir 350 dividido en 4. Si ustedes realizan ese ejercicio, 350 dividido en 4, lo voy a hacer acá abajito, 350 dividido en 4, se van a dar cuenta que te va a dar el mismo resultado, 87,5. ¿Ya? Segundo ejercicio, el 30% de 780. Entonces, como fracción, 30 sobre 100 por 780. Podemos eliminar ceros, un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo. Esto te queda en 3 por 78. Realizamos esta multiplicación, 3 por 78, y nos va a resultar 234.
¿ya? Entonces el 30% de 780 es 234, ¿ya? Esto sería como el cálculo de porcentaje como fracción. Ahora veámoslo como decimal. Bien, transformamos ese 10% a decimal, ya como lo vimos anteriormente. En este caso anotaría simplemente el 10 y movería la coma, ¿cierto?, 2 espacios hacia la izquierda y me resulta la coma ahí, y esto quedaría en 0,10, que es lo mismo que 0,1. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Voy a utilizar el 0,1 y lo voy a multiplicar por 240. Si yo realizo esta multiplicación, me va a resultar que es 24. ¿Ya? Es decir, el 10% de 240 es 24, lo cual tiene lógica porque el 10% es una décima parte de 100. ¿Ya? Si yo multiplico 24 por 10, me tendría que resultar este 240, que si ustedes lo comprueban, le va a dar así. Bien, y el segundo ejercicio nos dice 68% de 34. Transformamos el 68% en decimal, lo que me va a resultar en 0,68 y lo voy a multiplicar por 34. Realizando esa multiplicación, se van a dar cuenta que les va a resultar 23,12. ¿Ya? Es decir, el 68% de 34 es 23,12. Y es tan simple como eso, ¿ya? Bien, eso sería entonces como el cálculo de porcentaje como decimal. Ahora veamos la resolución de problemas, pero con el método de proporcionalidad directa. En el método de proporcionalidad directa es cuando tú realizas la tablita con números y con porcentajes. ¿Ya? Entonces tú tienes que ordenar muy bien las cifras, ¿ya? Te dice que si he leído el 35% de las páginas de un libro, entonces lo primero que te da el 35%. Lo anoto ahí en la columna de porcentaje. Y te dice, si he leído el 35% de las páginas de un libro de 180 páginas, ¿cuántas páginas he leído? Entonces te está pidiendo, obviamente, el 35%. Entonces tu incógnita va a estar ahí. Y obviamente te dice de un libro de 180 páginas, entonces 180 va a representar tu 100%. Ya. Ahora, ¿cómo realizo esto? Aquí es donde entra en juego la proporcionalidad directa. Entonces tú tomas tu incógnita X y aquí en este caso vas a multiplicar de forma cruzada donde tú tengas ambas cifras, en este caso sería el 180 y el 35, y eso va a ir en el numerador. 180 por 35 y esto lo voy a dividir por aquel número que queda de forma diagonal a la X, que en este caso sería el 100. ¿Ya? Entonces, en este caso puedo eliminar 0, sí, puedo eliminar un 0, lo que nos resulta en 18 por 35, que es 630, y lo que tengo que dividirlo en 10. Aprovecho de eliminar un 0 y no tengo que hacer la división porque esto obviamente nos va a dar enseguida que es 63. Esto quiere decir de que ¿cuántas páginas he leído? Que he leído 63 páginas de las 180. ¿Ya? Respuesta. He leído 63 páginas. ¿Ya? Esto es entonces el método de la proporcionalidad directa o de la tabla, ¿cierto? Tabla de porcentajes, ya donde yo ordeno los números y los porcentajes. Veámoslo con otro ejemplo. Dice, si le compro a un campesino el kilogramo de tomates a 800 pesos y lo revendo en mi almacén en 600 pesos más, ¿qué porcentaje gano por kilogramo vendido en mi almacén? Entonces, vamos con la tablita otra vez. Número, porcentaje, ¿ya? Dice de que lo compra a 800 y lo revende a 600 pesos más. Eso quiere decir que lo va a revender a 1400 pesos. Entonces quiero saber qué porcentaje gano por kilogramo. Veamos. Para este hay más de una manera para resolverlo. Ya en este caso yo lo voy a analizar de una sola vez, ya considerando de que esos 800 pesos, que iría obviamente en la columna de números, va a ser mi 100%. Y voy a calcular cuánto va a ser esos 600 pesos más. Entonces el número va a ser 600 y obviamente el porcentaje va a ser la incógnita X. ¿Ya? Quiero saber obviamente qué porcentaje va a ser esos 600 de lo que gana por kilogramo vendido en el almacén. Entonces, X es igual, multiplico en el numerador aquella diagonal donde estén ambas cifras, que en este caso es 600 y 100, 600 por 100, y lo voy a dividir por la cifra que esté de manera diagonal a la X, que es 800.
aprovecho de eliminar ceros, 1, 2, 1, 2, y esto nos resulta en 600 por 1, que es 600, dividido en 8. Realizo esa división, que me va a dar 600 dividido en 8, 75. ¿Qué quiere decir esto? De que por cada kilogramo vendido en el almacén, el campesino va a ganar un 75%, ¿ya? Es decir, una ganga, ¿ya? Porque está ganando harto por obviamente un kilo de tomate, casi le está sacando el doble. Entonces, por kilogramo, el campesino gana un 75%. Bien, entonces con esto hemos visto todos los métodos posibles para resolver porcentajes. Ya les recomiendo entender muy bien lo que es esta tablita y lo que se llama también el método de proporcionalidad directa, ya, porque este es el que comúnmente se utiliza cada año en la enseñanza, ya sea básica o media, ya, donde yo ordeno obviamente con mucho cuidado una columna con mis números, con mis porcentajes, y cuando ya los tengo ordenados, yo tengo que encontrar la incógnita, obviamente multiplicando en el numerador donde tenga ambos números de forma diagonal, y lo divido por, como se dice también, por el numerito que sobra o por el numerito que está de forma diagonal a la X, ¿ya? Así que espero que se haya entendido, chicos. Espero que obviamente puedan repasar muy bien para su evaluación, ¿ya? Espero que estén súper bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.